Bien. Vamos a empezar entonces con la clase. Esto nosotros habíamos visto en la clase anterior. Ya no vamos a volver a repetir lo mismo, ¿no es cierto? Bien, habíamos hecho esta actividad. Habíamos leído también. Ya de continuaremos con otro tema. ¿Ya? Nosotros nos habíamos quedado justamente en esta actividad, ¿no es cierto? Ahora, lo único que vamos a hacer, jóvenes, es repasar la pronunciación, nada más, ¿ya? Del presente simple y del pasado. Para ello voy a trabajar con el siguiente estudiante, ¿sí? Patricio Cabrera, por favor encienda su micrófono, ¿sí? Sí, Yo le ya voy a está. decir, yo le voy a decir la forma del presente y usted me va a decir la forma del pasado, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo build en presente, ¿cuál será el pasado? Build, ¿Ok? Con usted mismo. Invent, invent, discover, discovered, create, created, develop, developed, work, worked, make, made, find, point, found, found. ¿Ok? Franklin licenciado, Valladares. licenciado, perdón, solo se va agregando al final la ed nomás. Solo en el caso de los verbos regulares, Patricio. Démonos cuenta que los verbos irregulares son aquellos que se agregan la ed, pero en el caso de los verbos irregulares son aquellos que no tienen regla y no tienen una estructura. Por ejemplo, el primer verbo que está en pasado, build, nos damos cuenta que ese verbo no tengo que agregarle el ed, por tanto pasaría a ser un verbo irregular. En el caso de los verbos regulares, sí, correcto. Lo que usted nos acaba de mencionar está bien. ¿Por qué? Porque a los verbos regulares en el tiempo pasado simplemente usted le va a agregar la ed. Ya, ¿Sí? muchas gracias. Ya. Perfecto. Voy con Franklin, ¿sí? Franklin, usted va a ayudarme igualmente. La misma pronunciación, Franklin, ¿sí? Yo voy a pronunciar en presente y usted en pasado. Aquí, quiero que primero que nada dejarles claro, chicos, que la intención es practicar, ¿sí? Aquí no estamos para juzgar si sabemos o no sabemos pronunciar bien. Justamente estamos para ello, ¿no es cierto? Para aprender y para enseñar. Si por algún motivo se confunde, lo volvemos a corregir y no ha pasado nada, ¿sí? Entonces voy a seguir con Franklin Valladares. Por favor, ¿puede encender su micrófono? Franklin. Franklin, ¿me escucha? Espérate. Bueno, continúo con Jaime. Jaime, ¿puede encender su micrófono, por favor? Sí. Ok, Jaime. Voy a leer yo en presente y usted en pasado, ¿sí? Inicio. The build, Will invent, invented, discover, discovered, create, created, develop, developed, work, worked, make, made, find. fonts. Ok, perfecto. Gracias, Jaime. Andrés Calle. Sí. Ok, Andrés. Usted, Andrés, va a leer, simplemente va a leer la columna de los verbos en pasado. Nada más, solo de lectura. A ver, es build, invent, discover, creative, a ver, develop, working, made y found. Muchas gracias. María Chiyogalli.
Sí. La columna del presente, por favor. Build, invent, discover, create, develop, work, make, find. Muchas gracias. Milton, Sí, la licencia. columna del pasado. Ya. Put, invent, discover, create, develop, work, math, food. Ok, perfecto, muchas gracias. Eso es en cuanto a los verbos, tanto en presente como en pasado, ¿sí? Permítanme un momento, por favor. Cecilia Rocano. Cecilia. Ok, Cecilia, ayúdame por favor leyendo la columna del presente. Build, event, discover, create, develop, work, make, find. Ok, muchas gracias. Lisette Takuri, la columna del pasado. Build, invent, discover, create, develop, Ok, work, made, found. muchas gracias. Bien, esta actividad vamos a trabajar justamente en relación a los verbos en pasado. Usted puede observar que en la pantalla están 5 verbos en el recuadro en la parte superior. Tiene continue, make, attend, invent y develop. ¿Sí? 5 verbos. Solo uno de ellos está escrito en un verbo, es un verbo regular. En este caso vendría a ser el segundo verbo que usted puede observar en su pantalla, donde estoy señalando, make. ¿Ya? Ese es uno de los verbos, en este caso, regular, porque recordemos bien, acá puede observar usted en la penúltima parte, de make es made, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a utilizar los verbos en pasado para completar este diálogo que tenemos acá, ¿sí? Entonces, iniciemos. Es un diálogo en relación a este científico famoso, bueno, en su momento determinado famoso, Thomas Alva Edison, quien inventó la bombilla eléctrica justamente. El señor inventó, como les acabo de mencionar, la bombilla eléctrica, y de acuerdo a eso yo les he colocado 5 verbos para que ustedes me ayuden a ver y a analizar cuál es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto verbo y cómo se van ubicando respectivamente. Ya, voy a leer primero que nada para tener una idea, ¿ok? Nos dice, Thomas Alva Edison. Los años, en este caso, 1847 y 1931, se van a leer de 2 en 2. ¿Qué es lo que quiero decir con esto de 2 en 2? Ya. Por ejemplo, aquí tengo 1847, ¿no es cierto? Pues 1931 y 1847. ¿Ya? En inglés vamos a entender que 19 se va a leer, para leer un año, se va a leer de 2 en 2. 19 en este caso y 31. ¿Alguien sabe cómo se dice 19? El primero vamos a hacer sim. 19. Ok. 19 decimos 19. 31 decimos 31. ¿Ya? Entonces, este año de acá se va a leer como tal. 1931. 1931. Vamos a 1847. 18 primero que nada. Decimos 18. Correcto. ¿Y 47? 47. 47, correcto. Entonces el año se va a leer 1847, ¿cierto? De 2 en 2. 18, que hace referencia a 18 en este caso, y 47, 47. Vamos entonces a trabajar con la actividad que les acabo de presentar.
Ya esta actividad ya habíamos realizado. Aquí nos hemos quedado, ¿cierto? Entonces, alguien que me ayude leyendo solo el año 1847. ¿Quién se anima? Levante la mano, por favor. 1847 y 1931. Ya, María Chiogali, muchas gracias. Ayúdeme, por favor, con el año 1847. 1931. 1847, Ay, por perdón, favor. sí. 1847. Correcto, 1847. 1847. Vamos a 1931. ¿Alguien me puede ayudar con 1931? Yo, Lice. Andrés Calle, muchas gracias. A ver, 1851. ¿Perdón? ¿Ahí me escucha? Sí, le escucho ahora, sí, Andrés. 1831. No, Andrés, 18, hacemos referencia a 18. A ver, es 1951. Correcto, 1931. 1931. Ok, entonces nos quedaría Thomas Alva Edison. 1847, 1931. American inventor. Thomas Edison did not. ¿Cuál creen ustedes que es el verbo correcto? En este caso nos dice que Thomas Alva Edison. Aquí está. Thomas Alva. A ver, voy a hacer la traducción primero de los verbos que están en la parte superior. Continue, que significa continuar. Make, que significa hacer. Patent, que significa patentar. Invent, que significa inventar. Y develop, significa desarrollar. ¿Ya? Solo el segundo verbo, en este caso make, va a tener o va a ser un verbo, en este caso, irregular. Ya. En este caso, yo les decía con anterioridad que vamos a trabajar con los verbos en pasado, ¿cierto? Pero cuando yo hablo de los verbos en pasado, me doy cuenta que aquí estoy trabajando con un auxiliar. En este caso, el auxiliar va a ser did. Cuando yo me encuentre con un auxiliar dentro de una oración, este auxiliar me va a permitir que el verbo vaya en su forma original, en su forma base. Es decir, que no le voy a agregar el ed porque ya tengo este auxiliar acá. Did not invent the light bulb. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cuál será el verbo que continúa? Him. Continúe. Ya, continue, nos dice un estudiante. ¿Quién más? ¿Alguien más? Develop. Develop. Ya, vamos a ver. Yo tengo dos opiniones. Vamos a ver si estas dos opiniones le dan sentido a la oración. ¿Ya? Entonces, lo correcto, he developed. Nos damos cuenta que en este caso ya agregué la ed, es decir, ya puse el verbo en pasado. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que ya puse el verbo en pasado? Porque no tengo ningún... Auxiliar. Correcto, no tengo ningún auxiliar. Les vuelvo a repetir, en el caso del primer verbo, no coloco el verbo en pasado porque ya tengo el auxiliar, en este caso, did. Acá, en el caso del segundo verbo, agrego la ed porque no tengo ningún auxiliar. Nótese que después del punto ya coloco la letra mayúscula y continúo con la oración. Ed porque en este caso el verbo no tiene ningún auxiliar. He developed a better light bulb and... Verbo, chicos, ¿cuál creen que es el verbo? Nos dice que él desarrolló, ya, solo les hago la traducción, nos dice que él desarrolló o mejoró en este caso la bombilla eléctrica y ya nos dijeron continue, nos dijeron, ¿qué más nos dijeron? Continue, ¿alguien más dijo algo? Y Invent. patent. Ya, patent. Nos dicen entonces continue y patent. Lo correcto en este caso no es ninguno de los verbos que nos dijeron los compañeros, porque made hace referencia a que él desarrolló una mejor bombilla eléctrica e hizo un sistema eléctrico más eficiente. Les recuerdo que make en este caso está
hacer en presente e hizo sería en pasado. Nos damos cuenta que aquí igualmente no utilizo ningún, no agrego la ed primero que nada porque es un verbo irregular. Y luego no existe ningún auxiliar. ¿Ya? Made efficient electric lighting systems for neighborhoods and cities. Edison, otros inventos como el fonógrafo. Continúe, ahí dice. Ya, continue. No. ¿Alguien más? Patentó. Otro. Ya, patentó, patent, digamos entonces, ya, patent. Entonces, lo correcto en este caso, aquí hay está un verbo correcto que vamos a entender como patented, ¿sí? Edison patentó otros inventos como el fonógrafo. Ya, entonces aquí nos damos cuenta que ya agrego la ed, ¿no es cierto? Porque primero que nada no hay ningún auxiliar en este caso. ¿Ya? ¿Cuál es el verbo que me falta? Continue. Continue, pero les recuerdo que en este caso es un verbo que se debe escribir en pasado, ¿sí? Entonces simplemente en este caso le agregaré la ed o le agregaré simplemente la d. La D. Correcto, porque la E ya tenemos ahí, ¿no es cierto? Continued working on his inventions until the day he died. Eso es en el caso de este primer diálogo, ¿sí? Entonces, ahora, una vez que ya hemos completado, vamos a dar lectura. Primero voy a dar lectura yo y luego ustedes, ¿sí? De manera voluntaria. Tomás Alva Edison. Un momento, por favor. Ya, entonces inicio yo. Thomas Alva Edison, 1847. 1931. Vuelvo a repetir. 1847, 1941. American inventor Thomas Edison did not invent the light bulb. He developed a better light bulb and made efficient electric lighting systems for neighborhoods and cities. Edison patented other inventions such as the phonograph and automatic telegraphy. Edison continued working on his inventions until the date he died. ¿Ya? Ese es en el caso de una breve biografía del señor Thomas Alva Edison. ¿Ya? ¿Alguien de manera voluntaria quiere leer? No se pelearán por participar, pero. Ok, ¿quién va a participar de manera voluntaria? Ya, profe, yo voy ya. Okay. María, muy bien, gracias. A ver. Thomas Alva Edison, 1847, 1931. American inventor Thomas Edison did not invent the light bulb. Developed a better light bulb and made efficient electric lighting systems for neighborhoods and cities. Edison patented other inventions such as the phonograph and automatic telegraphy. Edison continued working on these inventions until the day he died. Ok, he died. Muy bien, muchas gracias, María. ¿Sí? Vamos entonces a continuar con la clase. Ya, a esto ya hace referencia cuando yo les hablaba del auxiliar, en este caso did. El día de hoy entonces analizaremos spelling rules del pasado simple, ¿cierto? Las reglas del pasado simple. Ya tenemos una forma afirmativa en este caso y al hablar de las formas afirmativas tanto del presente como del pasado, siempre en todas las estructuras, ya sea presente, pasado simple, pasado progresivo, futuro progresivo, siempre vamos a estar trabajando con los verbos tanto regulares como irregulares. ¿Ya? En este caso tengo irregular verbs have their own form for the affirmative past simple. ¿Ya?
¿Qué nos dice entonces? Que los verbos irregulares tienen su propia forma para la forma afirmativa del pasado. En este caso no vamos a agregar y no vamos a añadir la ed, ¿sí? Como usted puede observar en la pantalla, tenemos not, are, ed. ¿Ya? Bien, vamos a ver el primer ejemplo entonces en este caso. Se nos va a acabar el tiempo. Tenemos look, to go, went. Entonces, el presente del verbo went, en este caso, es go. Como les acabo de mencionar, nosotros vamos a estudiar el día de hoy el pasado simple. ¿Ya? La estructura me dice la siguiente. Déjame poner ya. A ver, perdón. Aquí. Nos damos cuenta que inicio con un sujeto. En este caso, el sujeto I, el verbo went en pasado. To the city yesterday. Yo fui a la ciudad ayer. I went to the city yesterday. Yo fui a la ciudad ayer. Entonces, analizamos que, primero que nada, el verbo en este caso va a ser en tiempo pasado. En este caso, trabajaré con un verbo irregular. I went to the city yesterday. Irregular porque me doy cuenta que no termina este verbo en ed. Eso es en el caso de la forma afirmativa. Nos dice que los verbos irregulares tienen su propia forma, que para ellos no agrego el ed. Para ejemplo de ello tengo, I went to the city yesterday. Yo fui a la ciudad ayer. ¿Sí? Hasta aquí está claro en cuanto a la forma afirmativa. ¿Hay alguna pregunta? Bien, vamos a continuar. Luego de eso tengo la forma o la estructura negativa. En este caso, sí ya voy a empezar a utilizar el auxiliar como les mencionaba anteriormente. Usamos el auxiliar did not o simplemente puede trabajar con la contracción didn't. En este caso yo he colocado dos ejemplos, tanto de la forma contraída como sin contracción, ¿sí? I did not see your backpack. Yo no vi tu mochila. O también puede ser I didn't see your backpack. Nos damos cuenta que en este caso el verbo que vendría a ser see y significa ver, nos dice yo no vi tu mochila. El verbo en este caso está en presente. ¿Cuál es el pasado? Sí. Acá les voy a escribir. Este verbo está en presente, ¿no es cierto? El presente de este verbo, saw. Sí en presente, saw en pasado. Entonces aquí nos damos cuenta que nos dice, I did not see your backpack. Yo no vi tu mochila. O si es que usted desea, puede ser con la contracción. I didn't see your backpack. Vuelvo a repetir, en este caso el verbo. Y cuando hablemos de oraciones negativas, nos damos cuenta que el verbo se escribe en presente o pasado. En presente. En presente. En presente, ¿por qué? Porque tengo un Auxiliar. Auxiliar. porque tengo un auxiliar, ¿no es cierto? I did not see your backpack o I didn't see your backpack. En este caso, el auxiliar va a ser este did que tiene usted aquí de color rojo, ¿sí? Eso es en el caso de las estructuras negativas. Les recuerdo que en el caso de las estructuras afirmativas, el verbo se coloca en pasado. En el caso de las estructuras negativas, como tiene el auxiliar, en este caso did, el verbo se ubica o se coloca en presente. ¿Ya? Aquí les he colocado una serie. Les he colocado una serie de ejemplos más para que se pueda entender de mejor manera. ¿Qué me dicen? El primer ejemplo me dice, I ate cakes last week. Yo comí pasteles la semana pasada, o el fin de semana, perdón. I ate cakes last week. Perdón, la semana pasada, ¿sí? Last weekend. El último fin de semana se traduce como tal. I ate cakes last weekend. Me doy cuenta que el verbo, en este caso de color rojo que está escrito, ate, simplemente se ha colocado en pasado. Al frente de la misma tiene la misma oración, solo que en negativo. Me doy cuenta entonces que el presente de ate ha sido eat. I didn't eat cakes last weekend. ¿Okay? ¿Está claro entonces en la letra afirmativa y negativa? Tengo el segundo ejemplo. She wrote letters every day. Ella escribió cartas todos los días. En el caso de la estructura negativa, tengo she didn't write. Me doy cuenta que el verbo tengo el auxiliar.
She didn't write letters every day. Lo mismo sucede en la tercera oración. They broke some glasses. El verbo en este caso ya va colocado en presente en cuanto a la estructura negativa porque tengo they didn't break some glasses. They didn't break. Ellos no rompieron algunos vasos en este caso. They didn't break some glasses. ¿Ya? Y la última tengo I saw my friends on Sunday. I saw my friends on Sunday. Y me doy que tengo I my friends on Sunday. Me doy cuenta que el verbo en este caso está ya en presente porque tengo el auxiliar. ¿Está claro este tema de acá? Sí, Liz. Más o menos. Más o menos, dicen. Sí. Ya. Chicos, pues también podemos, como les acabo de mencionar, una clase extra para hacer una recuperación pedagógica de este tema que de pronto no está claro. ¿Sí? Sí, dicen, sí, de verdad. Ya, entre semana, por favor, entonces debería, bueno, ustedes deberían confirmarme qué día pueden de lunes a miércoles, porque los jueves y viernes me toca atención en la oficina. Entonces, de lunes a miércoles, el lunes tengo con tercero, por ejemplo. Entre martes y miércoles podemos planificar que ustedes me digan un día y la hora y podemos hacerlo. ¿Sí? No se olviden ver. ¿Ya? Eso es en el caso de las estructuras afirmativas y negativas. En el caso de las estructuras negativas, interrogativas. Se usa igualmente un auxiliar, en este caso puede ser con contracción o sin contracción, ¿ya? En el primer ejemplo usted tiene, you sent a text message. Tú enviaste un texto de mensaje. Me doy cuenta que para la estructura, en este caso, interrogativa, inicio con el auxiliar. Did you send a message? Did you send a message? Me doy cuenta que igualmente el verbo se coloca en presente porque ya tengo el Auxiliar. auxiliar. En este caso, el did vendría a ser el auxiliar. Y para eso le he colocado las flechas, ¿no? Para que se entienda de mejor manera que coloco el verbo en presente para indicar que ya tengo el auxiliar acá. Y como es como es una pregunta, agrego el signo de interrogación. ¿Sí? Entonces, ¿creen ustedes que están preparados para realizar este ejercicio en línea? No. Ya. Patricia dice que no. ¿El resto? No todavía, licenciado. Franklin también dice que no. Andrés, ¿qué dice usted? Todavía no, digo, Liz. No estamos Ya, preparados. perfecto. Entonces, la próxima clase nosotros vamos a continuar indicando estas estructuras para poder desarrollar estos ejercicios, ¿sí?